Buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo. Los saluda su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Le doy gracias a Dios porque puedo llegar a ustedes una vez más. Qué precioso, hoy es día lunes, aleluya, lunes 13 de septiembre del año 2021. Quiero saludar a todos mis hermanos en México, en Centroamérica, en Suramérica, en Norteamérica, en Europa y en cualquier parte del mundo que nos vean. Saludos cordiales. Estamos en el libro de Romanos. Romanos es una epístola maravillosísima que nos enseña muchas cosas, muchas doctrinas. O sea que Romanos es un libro que Dios lo dio para que todos los cristianos entendamos nuestra salvación completa. Así que ahora estamos en la segunda vuelta, repasando nuevamente los 16 capítulos de Romanos para extraer las joyas preciosas y poder entender detalles que en otra hora no pudimos explicarlos, pero que ahora estamos tomando el tiempo prudencial para explicarlos. Hoy nuestra lección se titula La declaración y la adopción presentada en Romanos. Escúchame bien, voy a repetir el título de nuestra lección de esta mañana. La declaración y la adopción presentada en Romanos. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1 para estar bien familiarizados de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a leer esos 4 versículos y después de eso nos vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer el versículo 23. Dicen los versículos del 1 al 4, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que en este primer pasaje que leímos está la palabra que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y en el capítulo 8 y versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces queremos ponerlo claro el asunto, queremos demostrar que por la Escritura hay una declaración o designación, y también por la Escritura hay una adopción. Algunos hermanos a la adopción le llaman filiación. Aún usan una palabra que es compuesta, hijificación. O sea que lo que queremos que quede bien claro al estudiar Romanos es de que por medio de la resurrección, Dios logra su
cometido, Él logra su propósito. O sea que la consumación del mensaje de Romanos es la resurrección. Y Dios quiere que entendamos que por medio de la resurrección, Él cumple lo que se ha propuesto en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Queremos decirles a todos nuestros oyentes que el libro de Romanos ha sido considerado con frecuencia como un libro sobre la justificación, lo cual es ciertísimo. Si nosotros revisamos un poquito la historia, nosotros vamos a recordar que Martín Lutero fue usado por Dios en los momentos más críticos de la vida de la Iglesia. Cuando la Iglesia católica se fue hasta el fondo en la degradación y en la confusión de las doctrinas, Dios levantó a un monje católico, Martín Lutero, para que él se rebelara contra un imperio religioso que estaba engañando a la gente y que sigue engañando a la gente. Entonces él se levantó y peleó contra un imperio, arriesgando su vida, poniendo en juego su vida. Sin embargo, Dios lo guardó y Dios le permitió que llegara a ser un reformador. Todos sabemos por la historia que no solamente él colaboró para la reforma, sino que muchos compañeros de él, pero él tomó la delantera. Entonces, Romanos es una epístola que se ha usado tradicionalmente para enseñar la justificación, o sea que el justo por la fe vivirá. Pero debemos ver que Romanos nos presenta una verdad más profunda que la justificación solamente. Y es que revela en su esencia la obra de Dios respecto a la adopción, para lo cual Dios toma pecadores y los hace sus hijos. Por eso hoy vamos a hablar de este tema: la designación y la adopción presentada en Romanos. Vamos a estar hablando de esto porque en Romanos Dios quiere que desde el principio entendamos que ese libro tiene como meta la designación y la adopción de los hijos de Dios. Y aunque Romanos presenta muchas de las doctrinas de nuestra fe, cuando nosotros alcanzamos a ver todas esas doctrinas en todo su contexto, el enfoque real es la adopción, o sea, la glorificación de los creyentes, la transfiguración de los creyentes. Entonces vamos a ver que todos los elementos presentados en este libro, tales como la justificación, la gracia, la santificación y la glorificación, verdaderamente todas esas cosas o elementos apuntan a un solo objetivo: la adopción. Es correcto decir que Romanos contiene muchas verdades esenciales, comenzando con la justificación por gracia, por medio de la fe. Luego viene la santificación, la transformación, hasta llegar a la glorificación. No pierdas de vista, pues, que la meta en Romanos es la glorificación. Y aunque son necesarias todas estas verdades, como la santificación, como la transformación, y que son muy necesarias y son indispensables y preciosas, no son realmente la meta, ni el objetivo, ni son el núcleo central
de esta epístola. Más bien, todas ellas son pasos de un proceso por el cual Dios logra la salvación completa de sus creyentes. O sea que la forma que usa Dios de producir muchos hijos gloriosos, aleluya, es ese proceso. O sea que Dios quiere producir muchos hijos llenos de gloria, hijos gloriosos. En otras palabras, Dios quiere producir los hermanos de Cristo. Aleluya. Y Él lo hace por medio de la resurrección. Porque es por medio de la resurrección que el Señor Jesucristo viene a ser el primogénito de Dios. En los mensajes anteriores estuvimos explicando que el Señor Jesucristo, Él era el unigénito Hijo de Dios, aún antes de encarnarse. O sea que eso es importante entenderlo, que el Hijo unigénito de Dios es eterno y que Él es divino antes de encarnarse. Porque tenemos que entender el mensaje de Romanos en una forma clara para poder disfrutar de la meta que se ha propuesto Dios en el libro de Romanos. Entonces, si nosotros ponemos atención, todo esto que estamos hablando de la justificación, de la santificación y la glorificación, nos va a llevar hasta el capítulo 8, donde Pablo menciona palabras claves para entender la adopción. Solo veamos lo que dice Romanos 8:16. Romanos 8:16. Les dije palabras claves que usa el apóstol para ayudarnos a entender la adopción. Dice en el 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten pues que ya al llegar al capítulo 8, ahí Pablo nos da palabras claves para entender que somos hijos de Dios. Porque en el capítulo 8 se está hablando de ser hermanos de Cristo. Por eso leímos acá que Él nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros como primicias, porque nos quiere llevar a la consumación, que es la adopción de nuestro cuerpo. Pero recuérdense que la adopción de nuestro cuerpo tiene que ver con la madurez del cristiano, tiene que ver con la santidad del cristiano. Entonces, cuando hablamos de la adopción de nuestro cuerpo, estamos hablando de que Dios va a glorificar nuestros cuerpos para cumplir el propósito eterno. Por eso estamos hablando desde Romanos 1, del 1 al 4, que por la resurrección el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. Nosotros también un día seremos declarados hijos de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, que esa resurrección es la ek anastasis, nosotros también vamos a ser resucitados de entre los muertos. ¿Qué significa resucitar de entre los muertos? Significa que cuando una persona está escogida por Dios y predestinada para resucitar de entre los muertos, no se vienen con él todos los muertos. No se vienen con él todos los muertos, sino que él resucita de entre los muertos. Como Cristo, él resucitó de entre los muertos. Nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Esa es la ek anastasis, esa palabra ek al principio de nastasis, ek anastasis, esa palabra ek es sacado de, o sea que Cristo fue sacado de entre los muertos.
la iglesia será sacada de entre los muertos. Y esa va a ser la consumación del proceso de los cristianos de justificación, santificación y glorificación. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta que este proceso por el cual Dios nos pasa se llama llevar muchos hijos a la gloria. Por eso así lo describe el escritor de Hebreos en el capítulo 2 y versículo 10. Nuestra adopción será consumada cuando nuestro cuerpo sea transfigurado. Será consumada. Pero posicionalmente aquí en Romanos 8:16 nos dice que ya el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que posicionalmente nosotros somos hijos de Dios, pero disposicionalmente nosotros seremos santificados al grado de ser totalmente llenos de la gloria de Dios para resucitar de entre los muertos. Muy bien, entonces eso nos lleva a Romanos capítulo 12, donde allí somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que es muy importante tener la perspectiva de este libro. Y debemos de pedirle a Dios a que nos ayude a rastrear el pensamiento de Pablo. Pablo lleva un pensamiento desarrollándolo en todo el libro de Romanos y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la habilidad de rastrear ese pensamiento a través de todo el libro de Romanos, desde la justificación hasta la glorificación, que serán los muchos hijos de Dios, la expresión corporativa de Dios. Aleluya. Nunca se olvide, hermano, de Cristo, que es unigénito y que es primogénito. Unigénito y primogénito. Aleluya. Como unigénito, Él es la expresión única, la expresión individual. Pero como primogénito, Él es la expresión corporativa. Es un conjunto de hijos, gloria a Dios. Y esto debe de impresionarnos profundamente, hermano. Porque aunque ya conocemos bastante de esto, cada vez el Señor nos va abriendo el entendimiento en una forma más amplia. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, así que habiéndonos introducido en esta mañana, vamos a entrar al primer punto de nuestra lección de este día. Debemos de ver, nuestro primer punto es que debemos ver que aunque la condenación y la justificación son puntos muy importantes, no son la meta de Dios. Gloria a Dios, porque los predicadores de antaño han hecho bastante énfasis en la condenación y en la justificación, y han usado legítimamente Romanos, pero el problema es de que se han descuidado, porque no han tocado la meta de Dios. Porque la meta y el centro de Romanos es el Hijo Jesucristo, su Hijo. O sea que el concepto central del Evangelio de Dios, que es Romanos, es y se refiere al Hijo. La intención de Dios es tener un grupo de hijos. Por eso debemos ver con claridad en Romanos lo que Dios nos está ofreciendo por medio del Hijo, porque es por medio del Hijo que Él produce hijos. No hay forma que Dios pueda producir hijos si Él no perfecciona al Hijo, no nos pone el modelo, el prototipo. Nosotros tenemos que alcanzar a ver eso. Debemos saber que en la Biblia un hijo es la expresión del Padre. Si aquí no tuviésemos al Padre, tampoco tendríamos al Hijo. Pero la Biblia nos muestra claramente que Dios anhela ser expresado corporativamente. Él no quiere solamente tener una expresión individual. No es el propósito de Dios tener una expresión individual. O sea que Dios no quiere un solo hijo. Él necesita algo más. Él necesita un cuerpo. Y eso lo logra por medio de un hijo.
por medio de un primogénito. O sea que esto es la descendencia que Él está buscando. Dios quiere que su descendencia aparezca, porque Él no está conforme si no se multiplica. Él quiere multiplicarse, Dios quiere multiplicarse a través de su Hijo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos alcance a ver, nos ayude a alcanzar a ver esto. Porque ahora, por la resurrección de su Hijo, es que hay una expresión corporativa. Nosotros no podríamos ser la expresión de Dios si Cristo no hubiese resucitado. Entonces en Romanos 1 Él tiene el prototipo, Él tiene el modelo, pero en Romanos 8 tiene una fabricación de hijos en serie. Así que por favor yo quiero que tú veas que el punto número 1 de la lección de hoy es que el concepto central en Romanos es de que Dios quiere que veamos la reproducción de su Hijo, la multiplicación de su Hijo. Él quiere que alcancemos a ver la iglesia, que es un cuerpo. Por eso es de que al final de Romanos, en el capítulo 16, tú puedes ver la iglesia funcionando llena de miembros que forman un solo cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está buscando su iglesia. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque es importante entender lo que es el Hijo y cuál es la función del Hijo y para qué Dios se hizo el Hijo. Dios no tuviera necesidad de hacerse el Hijo si Él no hubiera planificado la multiplicación de sus hijos. Entonces, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Porque ¿cuál es la relación entonces en nuestro proceso y el deseo de Dios? Tenemos que ver cuál es la relación en nuestro proceso y el deseo de Dios. Porque como Él nos está procesando, Él se procesó, Él pasó por su proceso y gloria a Dios, hermano. Si tú alcanzas a ver que Dios ya pasó por su proceso, dale honra y gloria. Pero nosotros todavía no hemos finalizado nuestro proceso. Nosotros estamos en proceso. Y debemos de leer, vamos a leer Efesios 1:5 para que nos demos cuenta que Dios ya finalizó su proceso, pero que nosotros todavía estamos en ese proceso. Mira cómo dice Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero tú ya sabes que para ser adoptado porque el propósito de la declaración, el propósito por el cual Dios declaró a Cristo como hijo con poder por la resurrección de entre los muertos, es porque Él tiene un plan en Jesucristo. Él quiere adoptarnos a nosotros también. Nosotros logramos la adopción si nosotros vivimos la vida de Cristo, porque es solo por medio de vivir la vida de Cristo que uno logra la adopción. Nótalo. Porque muchos cristianos están tan simples en sus enseñanzas y tan simples en sus creencias que no alcanzan a ver la meta verdaderamente de Dios. Y vuelvo a repetirte, hermano, Dios es capaz de redimir los pecadores para hacerlos sus hijos maduros. Esa es su meta, pero lamentablemente, hermano, y tristemente, se ha hecho solo énfasis en la condenación y en la justificación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y todos los hombres están condenados, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios que por fe Dios nos justifica. Y ahí se quedan todos los cristianos, hermano. Ahí se quedan cantando y danzando y orando y ofrendando y reuniéndose, hermano, pero sin meta, sin meta. ¿Cuánta congregación, hermano, hay sin meta? Yo llevo una carga profunda, hermano. Y es de que desde que Dios me ha hecho entender a mí la Escritura, Él me ha hablado a mi corazón y me ha dicho que
la parte final de cada libro de la Biblia. Esa es la meta de Dios. Dios me ha enseñado a que no me quede a medias en un libro. Nunca te quedes a medias en un libro. Si vas a estudiar Génesis, estudia los 50 capítulos. Si vas a estudiar Éxodo, estudia los 40 capítulos. Si vas a estudiar Efesios, estudia los 6 capítulos. Si vas a estudiar Romanos, estudia los 16 capítulos, porque de otra manera te vas a quedar a medias, a mediados del proceso. Todos los libros de la Biblia completos, o es decir, cada libro de la Biblia completo, al final del libro te dice cuál es el propósito de Dios y cuál es su meta. Pero vuelvo a repetirte, tristemente y lamentablemente la iglesia en la historia solo ha hecho énfasis en la condenación y en la justificación. No ha hecho énfasis en la santificación, mucho menos en la glorificación, porque ha entendido que la glorificación es para cuando Dios nos resucite, pero ninguno puede resucitar glorioso si está corto de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es el modelo, es el prototipo. Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo sus 33 años aquí en la tierra. Esa es la forma correcta para resucitar. Todos creen que uno va a resucitar solo por resucitar. No, hermano, la resurrección es el resultado de la constitución de los cristianos. Si no te constituyes de Cristo estando vivo en tus 80 años, tú estás muy escaso de resurrección. De hecho, Dios nos pone una parábola completa para entender cómo es la resurrección. Nos pone a las 10 vírgenes. Y tú no me dejas mentir, ni yo te estoy engañando. Las 10 vírgenes, hay 5 insensatas y 5 prudentes. Las prudentes les abundó el aceite, que es la vida del Espíritu en nosotros. Pero las insensatas tuvieron escaso aceite y no pudieron ir a las bodas, es decir, no participan de la recompensa que hay por haber vivido la vida de Cristo. La vida de Cristo, bien vivida en esta tierra, está representada por tener aceite en la lámpara y en la vasija. Pero la vida mediocre, la vida a medias de los cristianos está representada por tener aceite solo en la lámpara. O sea que solo fueron cristianos que aceptaron al Señor y que se conformaron y nunca estudiaron los libros completamente para entender el propósito de consumación de cada libro. Entonces yo espero, hermano, que esta exhortación hacia ti sea para que dejes de ser un cristiano simple y que te vuelvas un cristiano que tiene hambre de Dios y que tiene anhelo de madurar, hermano. Gloria a Dios. Que veas la meta de Dios. Porque nuestros hermanos del tiempo pasado, ellos se centraron solamente en algunos accesorios de su salvación, pero nunca tocaron la meta, ¿sí? O sea que nunca se preocuparon de desarrollarse en su salvación, porque la salvación en nosotros se tiene que desarrollar. Muy bien, si me entendiste entonces el primer punto, vamos a entrar al segundo. Porque en el segundo punto tenemos que ver que ahora tenemos al Hijo como un modelo. Ahora, ¿cuál es el modelo? Porque si no alcanzas a ver el modelo, hermano, entonces te vas a quedar corto. Dios quiere que tú veas que el modelo que nosotros tenemos al Hijo de Dios, que Él aquí no solamente muestra que es el unigénito, sino que Romanos se va más profundamente, porque en el Evangelio de Romanos, Pablo quiere que nosotros nos demos cuenta que Él es el primogénito. Por ejemplo, el Evangelio de Juan
se preocupa por presentarnos al Hijo como Dios. Y bendito sea su nombre, porque los 4 evangelios tres están clasificados como sinópticos, y esa palabra sinópticos sencillamente significa que ellos se refieren a la vida de Cristo en la tierra. O sea que y son iguales los 3 evangelios. La diferencia entre un evangelio y el otro es que la biografía en Mateo es de un rey, en Marcos es sin biografía porque es un esclavo y a nadie le interesa saber de quién es descendiente un esclavo. Y luego tenemos la genealogía de Cristo en Lucas, que sí hay genealogía, porque cuando Dios quiere que nosotros entendamos la naturaleza de su Hijo, eh, si queremos entender que Él es un verdadero hombre, nos pone genealogía, y por eso lo pone así en Mateo y en Lucas. Pero en Marcos, como Marcos nos presenta al siervo sufriente, y vuelvo a repetir, para saber quién es un esclavo no se requiere mucha información, sencillamente que es esclavo. Y por eso lo pone Dios en Marcos sin genealogía. Y en Juan lo pone también sin genealogía, porque ahí lo pone como Dios. Y en él no hay principio de días ni fin de días, porque él es eterno. Así que Juan nos presenta al unigénito Hijo de Dios, o sea, Dios. Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, Él es Dios. Allí Él aún no se hubiera encarnado, Él es el unigénito Hijo de Dios, pero ya encarnado es el unigénito expresando la gloria de Dios. Por eso dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Entendemos los 3 evangelios sinópticos, pero hay un evangelio cuarto que es el evangelio de la encarnación de Dios y es el evangelio de Juan. Pero ahora nos dan otro evangelio y eso es lo que tenemos que poner atención, porque hay un quinto evangelio. Es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es el evangelio de Romanos. El evangelio de Dios es para enseñarnos a Cristo en otra esfera. Es para mostrarnos cómo Cristo está pasando por un proceso para llegar a ser un primogénito. Esto ustedes saben que la mayoría de cristianos lo ignora. La mayoría de los cristianos está bien entregado a estudiar la Biblia, pero parcialmente. Ellos no estudian la Biblia completamente, y aún hay iglesias que se llaman iglesias del Evangelio completo, que hasta por ahí inventaron una frase de decir que no tienen Evangelio completo, sino Evangelio completo. Hermano, por favor, si me pones atención, Dios te va a instruir, hermano. Dios te va a instruir, como ha instruido al hermano Carrillo. Romanos es el quinto evangelio. Romanos es el evangelio de Dios. Romanos es el evangelio del Hijo. Porque aquí la carga de Dios es que entendamos que hay una multiplicación, o sea que Dios se quiere multiplicar. El evangelio de Dios es muchos hijos llevados a la gloria. El evangelio de Dios es que Dios se encarnó para multiplicarse. Dios se hizo hombre para volverse un montón de hombres, pues. Ese es el objetivo de Dios en Romanos. Entonces, ahí nos pone el prototipo, el modelo, cómo es. Por ejemplo, ponga atención a esto que voy a decir ahorita. Dios es espíritu. Dios es Dios. O sea, Él es divino. Dios es divino. Dios, antes de encarnarse, Él ya era divino, pero Él ya era el Hijo. O sea que Dios se declara como Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente. Para que Dios se llame Hijo no es necesario encarnarse, pero se da a conocer encarnado en su parte Hijo. Porque quiero que leas, hermano. Mira, a veces pareciera que yo solo estoy repitiendo conceptos, pero no, hermano. Yo estoy ejercitando mi espíritu cada vez que te enseño la palabra. Mira cómo dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer.
Que está no significa que estuvo. Que está no significa que estará. Que está significa algo perenne, algo que siempre está. Él siempre está en el seno del Padre, porque Dios es el Padre, pero Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu. Entonces, cuando la Biblia te habla de el unigénito Hijo de Dios, si no tienes ese entendimiento que te lo da Juan, no vas a entender entonces Romanos, que es el proceso de ese Hijo, pero ya más adelantado. En Juan nos dan el proceso del Hijo y nos enseñan que el Hijo vino al mundo como el Cordero para quitar el pecado del mundo. Gloria a Dios. Pero Romanos, que es el quinto evangelio, se va más allá. Porque el propósito de entender el vivir de Cristo, la crucifixión y la resurrección, no te lo presenta Juan. Aunque te da algunas vislumbres y algunas pringuitas, dicen por ahí, no te explica como te explica Romanos, que Él es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces el énfasis que nos va a dar Romanos es que gloria a Dios, Él resucitó, pero tampoco nos quedamos ahí. Tenemos que avanzar porque la resurrección tiene un propósito. Y entonces, tenemos que entender el modelo, porque el modelo tiene dos naturalezas. Te estaba hablando de la naturaleza divina. Él como unigénito tiene naturaleza divina, pero Él toma cuerpo. O sea que Él se mezcla con el hombre. Y al mezclarse con el hombre, hermano, en ese momento Él adquiere una humanidad. Pero la humanidad tiene que ser procesada para poder entrar a la gloria. La humanidad no puede entrar, carne y sangre no heredan el reino. Entonces tenemos que ser procesados. Dios nos tiene que procesar a nosotros y por eso nos pone al modelo. El modelo es divino y se vuelve humano. Y nosotros nacemos humanos y por medio de la transformación y conformación nos volvemos divinos. ¿Por qué? Porque adquirimos la divinidad de Cristo. Porque Cristo es divino humano. Él es divino humano. Él adquirió una humanidad y la elevó a esa humanidad a la divinidad. O sea que hoy Dios como primogénito ya no es solamente el unigénito. Ahora Dios es hombre. Ahora Dios es hombre. Hermano, ese es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, hermano. Ahora Dios se hizo igual que nosotros. ¿Quieres verlo? Hermano, yo no te estoy mintiendo. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo, se me hace que es el 4. Hebreos 2:4. Vamos a leerlo para que tú te des cuenta cómo lo pone el escritor aquí. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Solo nota pues para qué sirve el haber tomado cuerpo, es para vencer al diablo. Por eso ya hablamos también en un mensaje anterior cómo se vence al diablo. Al diablo no lo vence un individuo. Al diablo lo vence un cuerpo. Por eso es que Cristo ya es el prototipo, Él es el modelo. Él ya venció al diablo. La cabeza ya venció al diablo, hermano. Pero ahora falta que el cuerpo. Ahora, ¿cómo va a vencer el cuerpo al diablo? Viviendo la vida de la cabeza, porque no hay otra forma de derrotar al diablo más que con la vida de Cristo. Pero acordémonos de los mensajes anteriores. La vida de Cristo en nosotros nos hace un cuerpo. Y para vencer al diablo solo se puede vencer por un cuerpo. Mire, si Cristo hubiera vencido totalmente al diablo, Él lo hubiera derrotado y ya no hubiera diablo.
Pero él lo venció como cabeza para sentar el modelo. Él lo venció, él no le hizo caso. Él no le hizo caso. Él lo venció. En realidad, cuando tú quieres ver la realidad de cómo se vence al diablo, tienes que estudiar las fotografías y te pone Dios a David como el que vence al diablo. Pero nota que al diablo lo derriba David con una piedra. Pero después que lo desploma, le tiene que ir a sacar la espada de la vaina para cortarle la cabeza. Esas son dos fases de cómo se va a destruir a Satanás. Satanás no está destruido totalmente, hermano. Hay que sacar la espada todavía. Con la espada le vamos a cortar la cabeza. Pero ya el Señor lo desplomó con una pedrada en la sien. Imagínate. Entonces, por favor, mi hermanito, yo quiero que alcances a ver, porque el prototipo que nos ha puesto Dios para entender cómo es que nosotros vamos a ser declarados, porque el mensaje de hoy es declarados o designados hijos de Dios para ser adoptados. Somos declarados hijos de Dios con poder por el poder de la santidad en la resurrección para ser adoptados. Nosotros somos adoptados como los muchos hijos de Dios después de haber resucitado. Ahorita tú no eres un hijo adoptado. Ahorita tú eres un hijo en proceso. Ahorita el hermano Carrillo es un hijo en proceso. Tú puedes decir que eres hijo y que todo es tuyo, y sí lo puedes confesar, porque así lo declara la Biblia, que posicionalmente, aunque el heredero es niño, dice es dueño de todo, pero necesita madurar para poderlo adquirir todo, y la madurez está significada por la resurrección. ¡Oh, aleluya! Entonces ahora nosotros vamos a poder alcanzar a ver, y este es el segundo punto que te estoy explicando, que alcances a ver la designación, porque nosotros vamos a ser designados con dos naturalezas, la humana y la divina, como Él que fue designado Hijo de Dios con poder, con la divina y la humana. Cuando Él elevó la humanidad al mismo nivel de la divinidad, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Cuando nosotros adquiramos el nivel de la divinidad, que nuestra humanidad haya sido elevada a la vida de Cristo, entonces nosotros también vamos a ser declarados hijos de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, que nos va a levantar de entre los muertos. O sea que antes la persona del Hijo tenía una sola naturaleza, antes de su encarnación, y era la naturaleza de su divinidad, pero al encarnarse, Él se vistió de la naturaleza humana. Él era divino, Él tenía la divinidad en Belén. Sí, cuando se puso esa naturaleza humana allí en Belén y nació en el pesebre, Él no perdió su divinidad, sino que se vistió de humanidad. El Hijo de Dios entró en la humanidad. Luego llegó un momento, y quiero que sepas que esa encarnación de la divinidad con la humanidad crea odio. Fíjate pues lo que te estoy diciendo. Cuando el Señor Dios Todopoderoso tomó cuerpo, Él adquirió una humanidad que produce ira, que produce odio. ¿Sí? Ese ser maravilloso vestido de humanidad, ese hombre era Dios. Y ese hombre precioso, al darle muerte, Satanás se estaba riendo. Pero Satanás ignoraba que matarle a él era lo mejor para él. Él ignoraba eso. Satanás ignoraba que matar al Hijo era lo mejor para él. Porque Satanás no sabía que al matarlo, él tenía que resucitar, y es hasta que él resucita que él es declarado Hijo de Dios con poder. Solo mira cómo funciona el asunto. Por eso es que mira cómo dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Fue glorificado. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros esto, hermano? ¿Cómo podemos entender, cómo podríamos explicar
este proceso por medio del cual Cristo pasó. Para entenderlo correctamente, nosotros tendríamos que hablar de una semilla. Hablemos de las semillas, porque las semillas son la mejor ilustración para entender el proceso de resurrección. Si a ti te dan un canastito lleno de semillas, de todas clases de semillas, tal vez las conozcas por nombre, porque hay expertos, ya saben, esta semilla es de aguacate, pues ya conoces la de aguacate, esta semilla es de tomate, esta semilla es de cebolla, esta semilla es de esto, esta semilla es del otro. Por eso te digo que uno podría conocer las semillas por tener experiencia de su figurita y le han dicho esta semilla es de tal cosa. Pero esa semilla, mientras no es procesada, no se puede ver en ella la gloria. Porque la gloria de cada una de esas semillas es su fruto. Entonces, para que la gloria de cada semilla pueda verse, tú le podrías hablar a la semillita y decirle, semilla, te amo mucho. Semillita preciosa, I love you. Pero la semilla no te va a mostrar ninguna identidad. Pero si tú agarras esa semilla y le dices a esa semilla, semilla, yo no es que te odie, pero voy a decirte algo. Te voy a echar en la tierra. Te voy a meter en la tierra y te voy a tapar con tierra. Y te voy a echar agüita para ver qué pasa contigo. Entonces noten pues que esa semilla, al introducirla en la tierra, pasadito un tiempo, va a salir un palito. Va a salir una pequeña espiguita. Y tú le vas a seguir echando agüita y que el sol le dé y la luna. Y al ratito, ella va a echar ramitas. Y luego va a echar hojitas. Y por último va a dar fruto. En el caso de un clavel, pues el clavel es la expresión máxima cuando sale la flor. En el caso de un aguacate es cuando ya salen los aguacates. En el caso de las naranjas es cuando ya salen las naranjas. Entonces, tú conoces la verdadera identidad de la semilla. Fíjate qué tremendo. Cuando Cristo fue sepultado, el diablo estaba riéndose. El diablo dijo, me lo acabé pues, me lo acabé, pero el diablo ignoraba que el poder de la santidad que había en él lo iba a hacer germinar. Y él resucitó porque la semilla, cuando ya expresa lo que ella es, esa es la gloria de la resurrección. Una semilla se muere primero y luego resucita. La semilla no da fruto cuando está muerta. La semilla está dentro bajo un cascarón, está protegida. Pero nadie sabe qué clase de fruto es hasta que se rompe por ese proceso de morirse por la tierra la mata y entonces de ella sale la vida. Entonces nosotros somos iguales, hermano. Ahorita el diablo está bravo, hermano. Perdón, está contento de que venció a Cristo y posiblemente esté contento de que te está derrotando a ti. Pero espérate un momento. Espérate un momento, porque de nosotros también va a surgir lo mismo que surgió en Cristo. Porque si el mismo espíritu que a Cristo levantó mora en ti, mora en mí, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Se tiene que morir este cascarón, pero adentro de nosotros está la semilla, la simiente verdadera, está Cristo, y Él va a salir en resurrección de nosotros cuando este cascarón de nosotros se muera. Entonces nuestra identidad verdadera va a ser conocida.
Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Oh, hermano, esto es profundo, hermano. Esto es profundo porque por medio de un proceso nosotros adquirimos otra naturaleza. Por medio del proceso por el cual pasó Cristo, Él adquirió una naturaleza humana volviéndola divina. Por el crecimiento en nosotros, nosotros ahora estamos siendo procesados para que nuestra naturaleza humana adquiera la naturaleza divina. Gloria al nombre del Señor. Eso se llama la economía de Dios. La economía de Dios es la multiplicación de sus muchos hijos. Así que, hermano, gracias al Señor, porque ya entendimos el primer punto, ya entendimos el segundo, y te voy a concluir con el tercer punto de esta mañana. El tercer punto es que alcancemos a ver una diferencia. Debemos de alcanzar a ver una diferencia. Y es de que Cristo ya ha sido designado, pero nosotros todavía no hemos sido designados. Nosotros estamos en el proceso de ser designados. Estamos en el proceso de llegar un día a que Dios nos declare como hijos de Él con poder por medio de la resurrección. Ahora, con Cristo, con Él ya ha sido completada la designación y es por eso que Él muchas veces se siente bien y está contento. Pero nosotros no. Yo no estoy contento hasta que vea la consumación en mí de lo que Cristo ha prometido. Él ya pasó por todo su proceso, pero nosotros todavía no. Nuestro proceso todavía está ocurriendo. Ahora preguntémonos, hermano, ¿qué cosa es ser procesados? ¿Qué cosa es ser procesados? Te lo vuelvo a repetir. Una semilla no se sabe qué es, sino hasta que ha sido procesada. En el proceso, ninguno sabe qué clase de semilla es, sino hasta que es declarada. Hasta en resurrección se va a saber lo que nosotros somos. Ahorita, ¿para qué juzgas? ¿Para qué vamos a juzgar a los hermanos ahorita si no se sabe lo que son? Ahorita son una semilla. Pero cuando esos hermanos resuciten, ahí te vas a dar cuenta lo que cada uno de nosotros es. Yo espero que Dios nos designe a todos nosotros como hijos de Él con poder por la resurrección, por medio de la santidad que vamos a adquirir ahora en el proceso, hermano. Yo espero que Dios no nos vaya a avergonzar. Yo no quiero ser avergonzado. ¿Sí? En el proceso nadie sabe quién es quién, sino hasta que Dios nos declare. ¿Por qué? Porque la resurrección designa. La resurrección declara. Amén. Lo mismo que pasó con Cristo va a pasar con nosotros. Así como en el proceso de Él no se sabía ni quién era hasta que resucitó. Por eso Él les dijo a sus discípulos muchas veces, no le digan nada a ninguno de esto hasta que vean al Hijo del Hombre resucitar. Aleluya. ¿Por qué? Porque el proceso de Dios nos va a designar. ¿Por qué no te gozas en esta mañana y dices, gracias Señor, porque en la resurrección está mi designación? Gracias Señor, porque en la resurrección yo seré adoptado. Aleluya. Lo que ahora Él es en resurrección, eso es la meta de Dios para nosotros. ¿Te das cuenta que no se puede estudiar Romanos en una forma superficial? No puedes. Nosotros estamos escondidos dentro de una semilla. Y solamente hasta que seamos glorificados, nosotros seremos declarados hijos de Dios con poder. Hasta entonces nuestra humanidad estará elevada totalmente a la divinidad. Y entonces el fin de nosotros va a ser una expresión corporativa por la eternidad. Una expresión corporativa por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor.
Allí seremos designados. Mira cómo dice Romanos 5:21. Terminemos ya casi, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ese es el contexto del versículo 17. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hemos terminado hoy. Yo espero que Dios haya ministrado tu espíritu y que te ayude a entender lo precioso que es nuestra esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Nosotros en la eternidad seremos los muchos hijos de Dios, llenos de la gloria de Dios, para servirle en la siguiente etapa, como la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, una expresión universal que Dios va a usar para gobernar el universo entero. Dios te bendiga. Despídete en esta mañana, dinos un adiós, dinos un alegre adiós. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Estamos muy agradecidos con Dios por este día tan precioso que nos dio. Y si Él nos permite, seguimos mañana. Acuérdate que el alimento es diario, no se puede dejar de comer. Así como no puedes dejar de comer los virotitos y los frijolitos, tampoco se puede dejar de comer esta deliciosa comida que se llama pan de vida. Pan de vida. Hasta pronto. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te decimos adiós, adiós, adiós. Despídete, bye bye.